Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente, gracias a nuestro Dios que nos volvemos a ver de nuevo. Vamos a tocar un tema que es posible que no tengamos el tiempo suficiente para terminarlo. Tal vez lo terminemos en 2 o en 3 domingos, dependiendo de la situación, de la circunstancia, como en esta ocasión, en que tenemos la oportunidad de poder abrir la meditación, dado a que no se va a llevar a cabo lo que es la comunión y la ofrenda. Entonces nos da pie a que podamos abrir el tema y poder así, ampliando más la idea, cosa que los varones pueden hacer esto, hacer su comentario. Las mujeres, preguntar. Okay. Si tiene alguna duda, pregunta, hermana, nada más levante la mano y haga su pregunta. A diferencia de los hermanos tienen la oportunidad de poder ampliar la idea, de dar su opinión. ¿Por qué lo digo esto? Pues recuerde que a las mujeres Dios no les concedió eso, el hecho de enseñar a la iglesia. Okay. Y cuando se dice a la iglesia, hermanos, ese es un término genérico. Eclesía es un término genérico que se refiere tanto a hombres como mujeres. Es decir, que a la mujer no se le permitió enseñar, instruir a toda la audiencia, pero sí a las mujeres, sí a los niños, ¿ok? Eso me explico. Ya cuando es una audiencia específica, en cuanto a mujeres y niños, ahí no hay ningún problema. A veces, lamentablemente, y esto pasa, a mí me ha tocado ver en otras congregaciones, en que a veces el predicador dice, vamos a abrir el estudio, y que todos puedan opinar, mujeres y hombres pueden opinar. Momento, ¿quién eres tú para decir eso? ¿Quién soy yo para determinar eso, hermanos? Yo simplemente soy un siervo de Dios, y yo no tengo la autoridad para decir qué se haga y qué no se haga en las cosas de nuestro Dios. Por algo Dios nos ha dejado su palabra. ¿Okay? Para hacer las cosas como Dios manda. Y a veces se da eso y a veces las hermanas a veces quieren opinar y en su opinión se alargan, ¿verdad? Y lo que hacen es instruir ya están enseñando, desde su lugar ya están enseñando. No tienen que tomar el púlpito para enseñar, desde su lugar. Por eso lo digo con todo respeto, mis hermanas, y con todo el amor en el Señor. ¿Okay? Lo que usted puede hacer ahorita es preguntar si tiene alguna duda, alguna duda, pregunte. Y con la ayuda de Dios podemos responderle esa respuesta. Si no tenemos la respuesta, porque a veces, lamentablemente, no lo sabemos todo. Aquel que piense, que diga que lo sabe todo, miente. ¿Okay? Pues hay cosas que a veces no sabemos y que tenemos que estudiar, ir a la Biblia a estudiar para buscar la verdad que Dios nos da a través de su palabra. ¿Okay? Pero quien determina cómo se hacen las cosas en el reino de Dios es nuestro Dios, no es el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hermanos. Bien. Entonces, una de las peticiones, hermanos, que hizo nuestro Señor Jesucristo, estando Él orando, vino a ser, hermanos, un gran desafío para la iglesia de Él. Y que no solamente vino a ser una expectativa, una demanda que el Señor implementaba en su pueblo, en su iglesia, para Él estableció, el Padre, y que para nosotros, hermanos, vino a ser un enorme desafío, un enorme compromiso, en el cual tenemos que realmente cumplir cabalmente este compromiso del Señor. Sí, mi amigo José. A veces cuando
Bueno, a veces cuando se comparte una opinión, ¿ok?, se está compartiendo una sugerencia, o la opinión misma, basada en una sugerencia, está basada en una enseñanza. Porque, por ejemplo, cuando dicen, oiga hermano, puedo opinar si yo pienso que esto es así, que esto es asá, que esto es esto, porque la Biblia dice así, la Biblia dice asá, la Biblia dice aquello. Entonces, ¿qué es lo que ya está haciendo? Ah, ah. Podría hacerse precisamente, decir una pregunta. Exacto. Por eso a veces la pregunta, establecer la pregunta, es decir, ¿por qué no se permite esto? ¿O por qué se nos permite aquello? O no entiendo esto, ¿me puede explicar más? O dejar muy en clara precisamente la pregunta. Porque cuando ya hablamos de una opinión, ya se está hablando en sí de una declaración de pensamiento, en el sentido de que voy a expresar lo que yo he oído, lo que yo he aprendido y lo que yo he enseñado. Entonces ya esa opinión se convierte en una enseñanza pública y abierta. Okay. Por eso, ok. Biblia. Preguntar. Exacto. 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 Sí, sí. Sí puede levantar la mano y opinar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Puedo pensar que esto es así. O sea, siempre trazarlo a través de una interrogancia, de una pregunta. Porque cuando uno dice, porque yo creo, porque yo supongo, porque yo entiendo que esto así, 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 ya está impartiendo una enseñanza. Dividir, exactamente, saber separar, saber distinguir lo que es una cosa con otra, ¿no? Y ese es el punto, mi amigo José, qué bueno que lo plantea, porque a veces hasta en eso no se sabe mucho. ¿Qué es una pregunta y qué es una opinión? ¿Verdad? No está muy en clara estos conceptos en la mente de la persona y es por eso que a veces se crea este tipo de confusión. Yo por eso precisamente lo estoy planteando, para que sepamos cómo hacer las cosas delante de nuestro Dios. Hermana Berta. ¿Ok? ¿Ok? Los que tienen la autoridad de Dios en responder, hermana, son los varones, son los hermanos. Okay, sí. Y cuando no esté algo muy claro, usted puede levantar la mano y decir, hermano, pero ¿qué significa esto? ¿O me puede explicar esto más? ¿Verdad? Y ya es cuando uno puede hacerlo. Okay. Hermano Jorge. Sí. Precisamente, hermano, cuando entramos a lo que es la adoración a nuestro Dios, es porque se van a llevar a cabo los 5 actos que componen la adoración a nuestro Dios. ¿Cuáles son? La oración, las alabanzas, ¿okay?, la predicación, la cena y la ofrenda. ¿Okay? Esto compone lo que es una adoración a nuestro Dios. Pero cuando no se lleva a cabo la cena, obvio entonces no se lleva a cabo la ofrenda. Entonces nada más quedan 3. Yo le pregunto, hermano Jorge, ¿qué hacemos los miércoles? ¿Qué más? Bueno, a veces cuando elegimos eso, pero es estudio, alabanzas y oraciones y estudio bíblico.
¿ok? Estudio bíblico, cantamos alabanza a Dios, estudiamos la Biblia. Es todo, ¿ok? Es por eso que lo planteamos como reunión de estudio bíblico. Porque obviamente no es de adoración. En la mañana lo que hacemos, la primera oración es un servicio ¿de qué? La primera oración es un servicio ¿de qué? Estudio bíblico. Por eso se divide la audiencia. La audiencia, adultos se quedan aquí, los jóvenes se van para allá y los niños se van para allá. Es una hora de estudio. En la segunda hora, ¿qué es esa hora? Adoración. Por eso trabajamos en esto, en saber dividir, en lo que es todo el orden. ¿Okay? Saber dividir. Hacemos esa pausa para dividir una hora de la otra. Y ya entramos a la adoración a nuestro Dios. Se da la información, se dan las peticiones, porque eso es parte de la adoración. Acordémonos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. ¿Ok? Entonces, una vez que se da esa información, pasamos a lo que es la adoración a nuestro Dios. ¿Okay? Por eso, como ahorita no se va a llevar a cabo la cena y la ofrenda, entonces pasa a ser ¿qué? Un servicio de estudio bíblico. Y es por eso que ya uno puede levantar la mano y opinar. Pero eso sí, hermanos, también. El que preguntemos o opinemos en base al estudio que estamos trazando. A veces sí nos gusta corretear liebres, salirnos un poquito del tema y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero mientras más nos enfoquemos en el estudio, más vamos a avanzar en más vamos a aprender más en esto. ¿Okay? Y esa es la idea, ¿no? Hermano. Cada uno de ellos tenía su puesto. Exacto. Y se puede ver que ahí se mira el orden. Sí. Aún los mismos sacerdotes no podían ellos meterse en otro asunto que no fuera de ellos. Por eso David también escogió cantores, porteros y todos hacían su trabajo ordenadamente y en una forma correcta. Sí. Desde un principio, exactamente, desde un principio vemos un orden en cuanto a la adoración a nuestro Dios, hermanos. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y es por eso que Él nos plantea un orden. Otro punto es cuando agarraba la ley y la iba a leer ante el pueblo callaba. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era el mandato de Dios. Lo que ellos tenían que hacer era escuchar, ciertamente. Gracias, mi hermano. Vayamos a Juan capítulo 17, hermanos. Una vez aclarada la idea, el punto, vamos a centrarnos ahora en este tema. El tema que vamos a estudiar es ser perfectos en la unidad de Dios. ¿Okay? Y vamos a leer desde el versículo 17, de Juan capítulo 17. Vamos a ampliar un poquito el concepto, el contexto. Juan capítulo 17, versículo 17 en adelante. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, dice, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿En quién está pensando el Señor? En nosotros, los que habríamos de venir, okay, también en nosotros. O sea, por eso que estamos implicados en este punto. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean
uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto, dice, han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu palabra, y lo haré a conocer aún, lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Dice el versículo 23, para que sean, ¿qué? Perfectos en unidad. En el texto original griego, hermanos, en la escritura, para que sean consumadamente, ¿okay? Para que sean consumadamente, dice, una cosa, ¿ok? Una cosa. Hablando de cosas, una cosa es cuando a veces se habla de una asociación y todos forman parte de un propósito, pero tienen diferentes opiniones, diferentes ideologías, diferentes pensamientos. Y la idea es hacer, ¿cómo le podría decir? La idea es agruparse, ¿no? La idea es agruparse y ser muchos. Como a veces ha pasado, no sé aquí, pero bueno, creo yo que de hecho aquí anduvieron unas personas meses atrás o el año pasado invitándonos a colaborar con ellos, que eran de una denominación, etcétera, etcétera, que estaban preocupados por la unidad, por el vecindario, la comunidad y que esto y que lo otro, y nos estaban invitando a colaborar con ellos. Yo le dije, mira, tendría que hablar con mis hermanos para plantearles esto. Le dije, pero de antemano te anticipo que no podemos. Te lo digo de una vez, no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema para hacer esto. Y tenemos unas reglas también. Cuando el apóstol Pablo precisamente dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí la cuestión unáis, hermanos, es una palabra que emplea el apóstol Pablo y que no se está refiriendo en sí a una unión matrimonial, sino a sino a una asociación. Es la palabra heterosugontes, que implica el hecho de unirse a una instrucción diferente, a una enseñanza diferente. Y es que verdaderamente, hermanos, la iglesia de Cristo, y no porque yo lo diga, okay, cuando yo presento a la iglesia, les vuelvo a repetir, cuando yo presento a la iglesia de Cristo, la presento como una iglesia única, en su esencia, en su naturaleza, que es totalmente diferente a todas, okay, tanto en su
plan de salvación, tanto en su doctrina, tanto en su adoración, tanto en su gobierno y tanto en su propósito. Es totalmente diferente a todas. Todas las demás denominaciones o todas las denominaciones tienen cosas en común con ellos. Todas, por ejemplo, todas ellas le aplican el diezmo. El 10% de su salario, todos ellos lo aplican a la gente. Todos ellos en su oración tienen ¿qué? Música. ¿Okay? Todas esas asociaciones tienen una dependencia con alguien a quienes dan, ¿cómo se dice? Un informe de su trabajo y etcétera, etcétera. Dependen de otras asociaciones. La Iglesia de Cristo es autónoma. Entonces, es por eso que no puede haber una asociación. Cuando habla precisamente el apóstol Pablo, cuando dice, qué compañerismo, qué comunión, qué concordia, qué acuerdo, qué cosas en común tenemos con ellos. Absolutamente nada. Entonces, si no hay cosas en común, no hay una asociación. Y hay muchas cosas más para empezar. Pero no me quiero desviar tanto en la cuestión de que estoy definiendo en cuanto a lo que es el concepto de la unidad. Es por eso que en el contexto original griego dice, para que consumadamente, porque esta palabra consumada es teteleyosune, implica el hecho de llevar una cosa a su término, a su consumación. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, ¿por qué lo dijo? Estando él en la cruz, consumado es, ¿por qué lo dijo? Estaba por terminar todo lo relacionado a su vida, todo lo que él había hecho, estaba su trabajo, su misión aquí en la tierra estaba por concluir. Consumado es, y lo dice, todo está hecho. Consumadamente. Hermano. Sí. Sí. Ajá. Sí. Sí. Entonces, cuando se hace eso, podemos a veces jóvenes, hermanos nuevos, que queremos nuevas innovaciones a la iglesia de Dios. Exacto. Gracias, mi hermano. Y ciertamente, tocas un buen punto, hermano. Por la cuestión de que recordemos que una de las cosas que desde un principio vemos, cómo es que el hombre se separa del pensamiento de Dios, se separa de la ley de nuestro Dios, de los mandamientos, es en cuanto a su opinión. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Que cuando Caín y Abel vinieron a adorar a nuestro Dios, Abel trajo un cordero, un becerro, y de lo más gordo, trajo un cordero. Pero Caín, ¿qué hizo? Dios se agradó de la ofrenda de Abel y de él. Pero cuando vino Caín, y Caín, hermano, no agarró de lo que sea la tierra. Sí, cualquier cosa. No, él trajo lo mejor de la tierra. La intención de Caín también era agradar a Dios. Y es por eso que él se esforzó en traer lo mejor de la tierra. Pero eso, o sea, era una intención buena la de Caín, pretender agradar a Dios. Sí, era buena su intención. Pero ¿agradó a Dios al final de cuentas? No. No se agradó ni de Caín ni de su ofrenda.
Y la respuesta la vemos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 4. Por la fe, Noé presentó más excelente sacrificio que Caín. Cuando lo dice más excelente sacrificio, implicaba que la ofrenda que presentó Caín era excelente, era buena, pero Dios no le había pedido eso. A ambos les había pedido ¿qué? ¿Qué les había pedido Dios? Por la fe, Abel presentó más excelente sacrificio. ¿Qué fue lo que presentó Abel? Un cordero. ¿Por qué lo presentó Abel? ¿Por qué presentó Abel un cordero? Por la fe, nuevamente se lo repito. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si Abel presentó un cordero fue porque Dios se los había pedido a ambos. Y precisamente vemos que ese desvío, esa opinión, como tú dices, de buena intención y el otro, las buenas intenciones a veces no son suficientes para Dios. Lo que más le agrada a nuestro Dios es la obediencia a su palabra. Por eso es fácil, hermanos, lo que está pidiendo nuestro Señor Jesucristo en sí es fácil. Cuando dice el Señor, de hecho del versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno en cuantidad. En cuantidad. Cuando me refiero a cuantidad, podemos hacer un conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una unidad. Uno. ¿Okay? Como en el matrimonio, ya no son dos. Ahora son ¿qué? Uno. Pues por eso yo le digo a mi esposa, mira, tú contenta con que yo coma, pues está bien. Usted no debe sentir hambre. ¿Verdad? No, pero somos uno. Okay, venimos a ser uno. Okay. Por eso dice para que sean uno. Okay. Como también ellos, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense muy bien, hermanos. La unidad de dónde está basada. En la deidad. ¿Okay? En la deidad. Sean uno en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo es que constantemente se está repitiendo esa palabra? Uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y aquí la palabra perfecto, hermanos, no significa sin defecto alguno. Sin ninguna deficiencia. No se está refiriéndose a ese concepto, sino a algo que está ya completo. Como Pablo mismo lo decía en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto. Y luego dice enteramente preparado para toda buena obra. Que lo perfecto es lo entero. Dice consumadamente. O sea, que esto sea una realidad. ¿Okay? Un hecho consumado. Que sean uno. Y si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pidió a su Padre por la perfección de la unidad en sus discípulos, fue porque aún nuestro Señor Jesucristo deseaba que también nosotros, como su iglesia, hermanos, como su iglesia, fuésemos un verdadero ejemplo para toda la humanidad. Qué desafío, ¿no? Que ustedes, ¿verdad? Todos, hermanos. Por eso dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si nosotros, hermanos, realmente
cumplimos con la expectativa de nuestro Dios, nos mantenemos en unidad, ¿okay?, en unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esto va a ser notorio en todo el mundo, con todas las personas. Que si no, ¿quiénes se van a dar cuenta? ¿Cómo? Cuando vean este edificio vacío y en ruinas. Como muchos han terminado así. Y es que acordémonos, hermanos, que hay desafíos, problemas en la iglesia de Cristo en Corintio. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, nada, hombre, eso no es nada, yo de Cefas. Y allá un pobre olvidado allá en el rincón. Yo de Cristo. ¿Tú qué sabes? ¿Qué estaba pasando? Divisionismo. ¿Okay? No había unidad. No había un respeto a nuestro Dios. El deseo de nuestro Señor Jesucristo sería precisamente uno de los más grandes retos, uno de los más grandes desafíos para su iglesia, comenzando, hermanos, comenzando la iglesia del Señor. Reto, obviamente, que le permitiría cumplir con el propósito de nuestro Dios, resaltar la gloria de nuestro Dios, ¿okay?, resaltar el poder de nuestro Dios. Esto se debió en gran parte precisamente a que nuestro Señor Jesucristo, mismo el Señor nos da las claves, hermanos. Nos da las claves para lograr esto. No tenemos que ir a otra parte. No tenemos que ir a un seminario. No tenemos que ir a un instituto. No tenemos que ir a consultar con nadie más. Aquí mismo está, en su palabra. ¿Okay? Y nos da precisamente, estas claves son el apego a la verdad absoluta y santificadora. Es por eso que quise comenzar ahí en Juan capítulo 17, versículo ¿qué? 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y de hecho, mire, en el versículo 19, 18 y 19, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. ¿Ya andaban en el mundo? No. Pero el Señor ya lo hacía un hecho, que iban a hacer eso. Y mire lo que dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a entrar más en detalle en esto, pero lo que le estoy ahorita puntualizando son precisamente estas claves. El apego a la verdad absoluta de nuestro Dios, una verdad santificadora. El apego a su amor abnegado, así como yo te he amado, y así como tú me has amado. Por eso si en la deidad vemos precisamente el hecho de que sean uno, porque son uno en cuanto a naturaleza. Me refiero a la esencia misma, que los tres son una deidad. Acuérdense esa palabra, hermanos, que es teiotes, de ahí proviene la palabra teos, una deidad, que cada uno tiene las mismas características de ser una deidad, la misma naturaleza, un mismo propósito, salvar a la humanidad. ¿Okay? Y una misma moralidad también, en cuanto al hecho de vivir en santidad. Por eso, estas tres claves, el apego a la verdad absoluta, el apego a su amor abnegado y el apego a su maravillosa gloria. Yo les he dado mi gloria. ¿Okay? Y esa palabra, acuérdense, gloria, que es cuando habla el Señor, yo les he dado mi gloria, lo que implica, lo que está diciendo, yo les he hecho saber, yo les he mostrado mi poder, mis virtudes y cualidades
como un Dios. Cuando los discípulos, muchos de los discípulos no entendieron a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba de que el que no coma mi carne, no beba mi sangre, no tendrán parte conmigo. Y muchos dijeron, dura es esta enseñanza. Qué difícil es aceptar esta enseñanza. ¿Quién podrá hacer eso? Okay. Y el Señor les decía, esto los escandaliza, esto los perturba. Y el Señor mismo les explicaba, dice, mis palabras no son literales, sino que mis palabras son espíritu y vida, es decir, están dentro de un concepto espiritual, en el sentido de que el que no venga a ser uno en mí. Pero los discípulos no entendieron eso, dice que a partir de ahí, muchos de los discípulos le dejaron. Juan capítulo 6, versículo, y qué curioso, el texto, Juan capítulo 6, versículo 66. ¿Cuál es el número del hijo de perdición? 666. En la numerología bíblica el número 7 es perfecto. Y el número 6, imperfecto. De hombre porque está imperfecto. Es un ser imperfecto. En el sentido de que somos débiles. Dice que lo dejaron. Y el Señor, hermanos, aprovechando eso, le dice a sus discípulos, ustedes, si no han entendido, también si quieren ir, váyanse. ¿Y qué fue lo que respondió el apóstol Pedro? Señor, tú tienes palabras. No dice, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos visto y hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que pudo contemplar, ver con sus propios ojos el apóstol Pedro para decir eso? Que cuando también le preguntaron, ¿quién dice, y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué decía eso Pedro? Él pudo mirar, hermanos, contemplar el poder de Dios en él. Pedro, boga mar adentro y tirar la red. Señor, hemos tratado de hacer algo toda la noche. Boga mar adentro y tira la red. Bueno, por tu nombre lo haremos. La pesca se llevaba en la noche, hermanos, cuando en el día no se podía hacer nada por el calor. El calor que calienta el agua, los peces bajan a la profundidad. Es imposible en el día, y en la noche es cuando salen, hermanos, porque el agua está fresca. Y es la forma como se lleva la pesca. Es a esta hora, es imposible, vamos a agarrar. ¿Ven? Vamos a hacerlo. ¿Y qué pasó? Las redes hasta el tope, hasta el chongo, como decimos, ¿verdad? Llenas. Inmediatamente Pedro, cuando llegó, hermanos, a la playa, fue ante el Señor. Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pedro pudo ver que este hombre no era un hombre común, no era un hombre simple. Era un ser extraordinario. Y lo mismo los demás apóstoles pudieron ir viendo, contemplando y siendo convencidos quién era el Hijo de Dios. Yo les he mostrado mi gloria. Y ellos han creído. ¿Okay? Por eso, qué importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, porque realmente no es fácil mantenernos en la unidad que el Señor requiere, hermanos. Acuérdense de ese táctica del diablo. Separa, divide y triunfarás. Okay. Y es por eso que a veces el diablo intenta destruirnos. En una ocasión, a mí me tocó presenciar esto, que llegó un hermano de visita en la congregación, muy conocido por el predicador local. No hablo, ¿cómo les podría decir? No doy más información por respeto. Porque son personas que ya no están entre nosotros. Pero este hermano llegó visitante y el predicador local me dijo, hermano, este hermano se llama fulano de tal y es predicador también y por muchos años ha predicado. Le digo, sí, lo conozco, lo he visto allá en México también.
Dijo, te tocaba predicar a ti, pero ¿qué te parece si le dejamos el lugar? Ah, perfecto, si usted lo conoce y todo. Yo nomás así una vez lo escuché. Okay. ¿Y qué te pareció? Ay, a ver, cuando lo ponen a uno en esa disyuntiva o en ese punto de crítica, a veces es difícil, ¿no? Le dije, bueno, bien, ok. ¿Qué pasa? El hermano empezó a predicar y el hermano estaba predicando y de repente decía, hacemos una pausa. Hermano, tráete tu himnario y canta esta alabanza. Pasaba el hermano y dirigía una alabanza. Terminaba, ahora siéntate. Sigamos con el tema. Y así es, y otra vez, pausa. Hermano, dirígenos otro himno. Yo venía de México, hermanos. Y allá en México, les aseguro, tengamos mucho cuidado con los cambios que se hacen. No sé usted si ha venido también en México. Algunos, creo yo, hemos venido de México, ¿no? Y al menos a lo que yo he visto, hemos sido muy celosos en esas cuestiones. Y yo empecé a ver eso. ¿Okay? Y yo me pregunté, ¿por qué el hermano hace esto? ¿Por qué hacemos algunos cambios, cosas así? Cosas que uno no ve en la adoración a nuestro Dios. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que a veces el predicador quiere convertirse en un, ¿cómo le llaman? Como cuando eres el estrella estelar en una novela, en una película. No, protagonista. El ser el protagonista del momento. ¿Ok? Para llamar la atención, para decir, oh, wow, qué bonito, qué hermoso. Estuvo increíble. Fue algo diferente, pero bien bonito. Eso está bien. Eso está bien. Y a veces uno cuestiona, mi hermano, ¿en dónde se graduó usted? Pues para saber, ¿no? ¿Verdad? Para no ir ahí, no, tener más cuidado. El punto es de que a veces somos tentados a hacer ciertas cosas, innovaciones. Tengamos mucho cuidado. La iglesia de Cristo, hermanos, pasó por problemas, ¿ok? Pero por eso, acordémonos más bien el compromiso que usted y yo tenemos en estar consumadamente unidos. Que el mundo conozca la verdad absoluta de nuestro Dios. Que el mundo conozca la gloria absoluta y única de nuestro Dios, hermanos. Que el mundo conozca el verdadero amor que se tiene a Dios. En Juan capítulo 15, 14, si no me equivoco, o 14, 15. A ver. 15. No, es 14, 15. Juan 14, 15. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Ok? El amor se manifiesta a través de nuestra obediencia a Dios. Esa es la única forma. ¿Okay? Por eso, si nosotros nos apegamos a estas claves, vamos a lograr lo que nuestro Dios desea. Pero ¿qué cosas podrían estorbar? ¿Qué cosas podrían estorbarnos a nosotros para lograr el éxito sobre la perfección y la unidad de nuestro Dios, hermanos? Mire, la iglesia empezó a tener sus problemas también. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, vaya conmigo. En Hechos capítulo 6, versículo 1, cuando la iglesia empezó a crecer, a propagarse, hermanos. En Hechos capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿De qué se está hablando? De griegos y hebreos. Se está hablando de judíos, hermanos, que nacieron en otra parte.
judíos que son como aquí a veces que nos venimos con nuestros jóvenes y nuestros jóvenes aquí crecen, se casan y tienen hijos. Por nacer en este país son ciudadanos americanos, pero de descendencia hispana o mexicana. ¿Okay? Asimismo, hermanos, había precisamente griegos, judíos que habían nacido en el extranjero, pero se regresaron a Jerusalén o venían cerca de Jerusalén. Esos son precisamente lo que llaman griegos. Los hebreos se refiere a los judíos nativos de ahí. ¿Okay? Nativos de ahí. Y empezó a haber esa murmuración, el hablar mal de algunas personas cuando éstas no estaban. Esa no es la manera de arreglar los problemas o los conflictos. ¿Cuál era el problema? Que sus viudas estaban siendo desatendidas, descuidadas. Empezó a haber problemas. Entonces los 12, dicen los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es decir, el ministerio de la predicación, para servir a las mesas, para atenderlo de este asunto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a cualquiera, al del montón, dice ahí. ¿Dice así? No. A 7 varones de buen testimonio. No que tuviesen, que contaran su experiencia. A ver, ¿cuál es la mejor experiencia de este hermano? De que, este hermano cayó en la cárcel, pero no sé cómo salió, pero después de que salió, se hizo una gran persona. No, a que se le quemó la casa por completo y su familia adentro. Y que en vez de culpar a Dios, no se trataba de testimonios humanos. Se trata en el sentido de que sus acciones, su vida misma, daba testimonio de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Que era un fiel cristiano. Por eso dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Empezó a haber problemas. Esto, hermano, yo lo he aprendido. Siempre que una congregación crece, ¿qué viene atrás? Los problemas. ¿Okay? No, y si vamos más adelante, en Hechos capítulo 15, hermanos, cuando los judíos que habían venido al cristianismo, querían obligar a los que se convertían al Señor, que no eran judíos, que eran de otra nacionalidad. Está bien que se hayan bautizado, etcétera, etcétera, pero vamos a circuncidarlos, porque si no se circuncidan, no serán salvos. ¿Qué querían hacer? Seguir la ley de Moisés, mezclar la ley de Moisés con la ley de Cristo. Y esto, hermano, fue un gran desafío para la iglesia del primer siglo. Ciertamente estaban los apóstoles y estaban los ancianos y pudieron arreglar este problema, y con la intervención todavía del Espíritu Santo a través de Jacobo. Hoy en día nosotros tenemos los apóstoles. No y sí. No en vida, obviamente, pero sí a través de la Escritura, a través de sus enseñanzas. Pero podríamos tener, ¿qué era lo segundo que tenían ellos? Apóstoles y ancianos. ¿Qué es lo que podríamos tener nosotros? Ancianos. ¿Se da cuenta de cuán necesario es el presbiterio? ¿Okay? Para que se puedan resolver todos los problemas que puedan surgir. Y ciertamente, hermanos, a lo que comentaba nuestro hermano David en cuanto a las opiniones, a veces este tipo de cosas, opiniones, no seas sabio en tu propia opinión. Romanos 2, versículo 16, la falsedad entre hermanos, imagínense.
Imagínense, el apóstol Pablo decía que el amor sea sin fingimiento. ¿Por qué lo diría el apóstol Pablo esto? El fingir. Hermanito, ¿cómo te amo? El cuchillo. ¿Qué? No, hermanos. Hay que ser honestos. Que nuestro amor sea honesto. Ir en busca de nuestra propia gloria. Pablo decía ya en Filipenses capítulo 1 que algunos predican a Cristo, unos ¿qué? Por envidia, otros por contienda, otros por negocio. Dice, qué triste, ¿no cree usted? Realmente la iglesia del primer siglo, hermanos, iba a tener sus muy grandes desafíos en contra de permanecer en la unidad. Ahora, ¿usted cree que no tenemos desafíos? ¿Usted cree que no vamos a tener problemas? Sí lo sabrá. ¿Por qué cree que nuestro Dios nos dice orad sin cesar? ¿Por qué cree que el Señor nos dice orad sin cesar? Porque la batalla, hermanos, es férrea y es larga. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dejar el lugar para que nos dirija nuestro hermano un canto, una alabanza a nuestro Dios y después continuamos con lo siguiente. Bendiciones, hermanos.